Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Contravía PM, les habla María Dolores Arias y hoy tengo la fortuna de contar con mis compañeros Marta Yolanda Díaz Durán y Estuardo Zapeta, con quien vamos a estar hablando acerca de este panorama electoral. Y la pregunta que les haría es si estas elecciones son las más con mayor incertidumbre que ellos han cubierto durante su carrera periodística y cuáles son esas características que han encontrado en estas elecciones, y de eso vamos a platicar. Estamos haciendo los contactos para poderlos tener aquí vía Skype, así que de eso vamos a estar platicando con ellos. Quiero aprovechar para empezar hablándoles de varias cosas que están sucediendo. Primero, se ha reportado sismos, y yo no sé si estos sismos están relacionados con lo que está pasando en el Congreso, pero mire, yo no sé si fue tanto los brincos de alegría que dieron en el Congreso, porque con 113 votos, según las informaciones que han estado circulando, con 113 votos se aprobó aquel préstamo. ¿Se acuerda del préstamo que les he estado hablando, que ya estaba en discusión final y que estaba por ser aprobado? Y que les decía, ¿para qué ser pichicatos si se pueden gastar toda la plata a cuenta del tributario? Pues resulta que hubo una moción privilegiada en la cual lo que hicieron fue alterar el orden de la agenda. Yo el lunes les había contado que estaba dentro de esta agenda, pero no era el primer punto. Y muy diligentes y muy acuciosos, los diputados deciden pasar, al menos los que aprobaron esta moción privilegiada, deciden poner de primer lugar la aprobación de un préstamo ya en la discusión por artículos y redacción final. Así que le cuento que usted ya está endeudado por 120 millones de dólares. Así es, 120 millones de dólares aprobaron los tributarios. Va de nuevo, aprobaron los diputados para que los tributarios lo paguemos. Eso fue. 120 millones de dólares aprobado por los diputados a cuenta de su bolsillo, a cuenta de sus ganancias, a cuenta de lo que usted produzca, pues le tocará a usted pagar buena parte de estos 120 millones de dólares, pero no se preocupe, porque según el título de este préstamo que le otorgó el Banco Centroamericano de Integración Económica, pues se supone que ahora sí va a haber mucho capital humano, muchos estudiantes muy bien preparados y que nos van a venir aquí a buscar, porque el MIT va a ser una babucha al lado de lo que se va a hacer con 120 millones de dólares para la tercera etapa. No sé cuánto habrán costado las anteriores, pero esta tercera etapa va a costar 120 millones de dólares para el programa de inversión en infraestructura, maquinaria y equipo para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que todos aquellos jóvenes sancarlistas, espero que sus aulas brillen las instalaciones, los baños que les digo, van a ser baños ultra baños, la infraestructura, los salones, ya no van a haber más de, ¿qué le gusta? 20 alumnos por clase, porque van a haber más clases. ¿Qué más va a suceder en la USAC ahora que se aprobaron 120 millones de dólares? ¿Usted qué piensa? 120 millones de dólares es parte de lo que nos dejan de herencia esta legislatura, al menos estos, según la información que ha estado circulando, 113 diputados nos dejan de herencia, dentro de otras cosas, además de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que de eso vamos a estar hablando, 120 millones para este préstamo de la USAC, 120 millones para la tercera etapa del programa de inversión en infraestructura, maquinaria y equipo para la Universidad de San Carlos. Y pues si eso fuera poco, me imagino que
hubo tantos saltos de gusto que esto hizo que pues hayan habido varios temblores aquí en la región que se han sentido. El más reciente fue a las 4 de la tarde, a las 4:46, con una intensidad de 4 grados Richter, y se encontraba a 28.3 kilómetros de la capital. Esto en la región del departamento de Escuintla. Y mientras tanto, pues aprobando préstamos. Vamos a ir al corte y cuando regresemos platiquemos ya con nuestros invitados, nuestros compañeros Estuardo Zapeta y Marta Yolanda Díaz Durán acerca de estas elecciones. Son las más inciertas que hay, se aceptan recursos contra las varias candidaturas. Ahora dice el registrador que teme por su vida, pero además están unas impugnaciones contra diputados tránsfugas. También hay recursos contra la candidatura de Suri Ríos, ya la presentó el Tribunal Supremo Electoral ante la Corte de Constitucionalidad. En fin, pareciera que estas elecciones se van a decidir en los tribunales. Vamos al corte, regresamos. Libertópolis.com. Ideas con valor. Muchas gracias a todos quienes ya se están uniendo a nuestra transmisión y quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias, Julio Ariza. También a Isabel Samayoa, muchas gracias por sus comentarios. Y nos dice Julio, ¿cómo es posible que la USAID gaste 20 millones antes de que les aprueben ese préstamo? Se supone que está quebrada, ¿no? No tiene lógica, ¿o sí? ¿Cómo van a invertir? Pero si la USAC está quebrada, nos dice Isabel y María Eugenia, compartido, muchísimas gracias. Marisol también, muchas gracias, compartido, igual que Mariela y José Calderón, muy buenas tardes y gracias por compartir nuestra transmisión. Ya tengo en línea a nuestros invitados, Estuardo Zapeta y Marta Yolanda, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de compartir conmigo y quiero hacer este ejercicio el último miércoles de cada mes que me toque estar aquí con ustedes, compartir este ejercicio con diferentes personas y hablar respecto a lo que está pasando en las elecciones. Muchas gracias por haber aceptado. Hola María Dolores y todos los oyentes de Contravía y saludos a Zape. ¿Qué tal, Estuardo? ¿Cómo estás? Ok, Estuardo, si nos escuchas, manifiéstate. Creo que estamos teniendo problemas con el audio de Estuardo porque no lo logramos escuchar. Vamos a volver a tomar mientras tanto, ¿me quedo con Marta Yolanda? Ok, me quedo con Marta Yolanda. Estuardo, no te escucho, así que vamos a ver que arreglen esto de la transmisión y voy a empezar con Marta Yolanda haciéndole la pregunta. ¿Las elecciones más inciertas que has cubierto, Marta Yolanda, o que has vivido? Definitivamente las elecciones más complicadas que yo he visto y pienso que son las elecciones más complicadas de todo el siglo, más aún me atrevo a decir de toda la llamada la era democrática, que sí, verdaderamente es una era democrática, porque como hemos hablado en varias ocasiones, parte importante del problema es que esto no es una república, ¿no? Y por eso es que hoy nos topamos con esta incertidumbre que, pues bueno, ayer martes que estuve conversando con Omar Barrios en Contravía PM sobre la situación de Suri Ríos y lo que podía suceder cuando se integre la Corte de Constitucionalidad como un tribunal de amparo de segunda instancia. Por eso es que son 7 los que van a participar. Al final decía Omar algo que es cierto, porque hemos estado cuestionando que se han judicializado las elecciones. Así es. Pero es tanta la incertidumbre que pues la única opción que queda hoy es recurrir a los tribunales. El problema es que también los tribunales están politizados y pareciera que más que buscar que se hiciera justicia, lo que se busca, dependiendo del tribunal al que vaya a parar,
el reclamo es apoyar a un determinado grupo, en fin, que son las más inciertas de las elecciones que yo he visto. No tengo la menor duda, María Dolores y Estuardo. Estuardo, las elecciones más inciertas que te ha tocado cubrir y vivir aquí en Guatemala. ¿Me escuchas, Estuardo? ¿Me escuchas? Vuelvo a hacer la pregunta, no sé si me estás escuchando. La pregunta que te hago, Estuardo, y si no, pásenmelo por exactamente, muchísimas gracias. La pregunta que estamos hablando es respecto a si estas son las elecciones más inciertas. Aún no se sabe quiénes son los candidatos ya inscritos. Hace una de las noticias que se está circulando es que ya el Tribunal Supremo Electoral presentó un recurso contra el amparo definitivo que emitió la Corte Suprema de Justicia a favor de la inscripción de Suri Ríos, y lo presentó ante la Corte de Constitucionalidad, debido a que el tribunal considera que hay un impedimento constitucional. Por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral ha recibido 8, por lo que tengo entendido, 8 impugnaciones contra la candidatura de Telma Aldana, de las cuales ha recibido 3, y tampoco se sabe qué va a pasar, hay una orden de captura. Y entonces, Estuardo, ¿consideras que tengo un feedback, algo se me está colando? Ok. ¿Consideras, Estuardo, que esta es una de las elecciones más inciertas que te ha tocado cubrir? Bueno, no es la primera incierta que a mí me tocaba cubrir. Uh-huh. De hecho, de las inciertas que he cubierto, la de Vinicio Cerezo fue posiblemente una de las más inciertas, con muchas esperanzas, pero con un nivel enorme también de participación, porque veníamos saliendo precisamente del conflicto armado, y ahí fue donde precisamente nosotros aprovechamos y se lleva un nivel de digamos, de llevar gente a votar, y tenemos uno de los niveles más altos de votación. 1, 2, las que fueron también después del Serranazo fueron elecciones bastante inciertas. De hecho, del Serranazo salimos con una consulta popular que fue al final exitosa, y durante el tiempo de Ramiro de León Carpio. Y luego pues hubo elecciones, también la incertidumbre, que fueron las elecciones que ganó el presidente Arzú. Y de Arzú hacia ahora hemos tenido incertidumbre, pero estas creo yo que tal vez las comparo con las después del Serranazo, y las comparo con Vinicio por el nivel de incertidumbre que se tenía. En los dos casos estábamos cambiando ley, en el tercer caso también estamos con una ley nueva, y creo que eso obligó a judicializar todo el proceso, y entonces son las Cortes que nos están decidiendo a nosotros en este momento quiénes van a ser los candidatos, y no es el Tribunal Supremo Electoral. Y las Cortes, pues ya tú decías, era el caso de Suri Ríos, el caso de la señora Aldana, y llegan a un proceso en el cual cada vez más y más nosotros vamos a estar viendo que son las Cortes las que van a decidir, más que Tribunal Supremo Electoral, y que Tribunal Supremo Electoral simple y sencillamente va a ser un nivel de tramitador, digamos, de las órdenes que den los tribunales, pero ahí seguimos nosotros también con este proceso en el que no sabemos. Yo siempre he dicho, en este momento, el momento de la verdad va a ser cuando estén haciendo la papeleta, porque ahí sí, el que entró, y el que no entró. Y no tenemos otra realidad más que la realidad de la papeleta. Ahorita todavía estamos en entredicho, aunque ya se acabó el tiempo de inscripción. Pero el día de la papeleta, el día que tengan que hacer la papeleta, ese es el momento de la verdad. Y ese momento de la verdad, valga la expresión, en este momento se está definiendo en los juzgados en cuanto a quienes pueden participar. Por otro lado está el tema de los diputados tránsfugas, que esto va muy relacionado con la ley, con las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Qué piensan de las reformas de la ley electoral y de partidos políticos? ¿Ha sido como esa, no solo éramos muchos, sino la abuela parió, o esa fue la gota que derramó el vaso? ¿Qué piensan
de estas reformas electorales. Y quiero aprovechar para pedirles a todos quienes me están escuchando o quienes nos ven a través de nuestros diferentes medios, a través de facebook.com/libertopolis.com, a través de YouTube o a través de Twitter o al 4585-4280, mándenme las preguntas y con mucho gusto yo les hago estas preguntas a Estuardo y a Marta Yolanda con respecto a estas elecciones. ¿Qué piensan de las reformas de la ley electoral y estas impugnaciones? Porque el movimiento cívico presentó un recurso en el Tribunal Supremo Electoral para impugnar estas resoluciones o para dar marcha atrás a estas resoluciones que hizo el Tribunal Supremo Electoral, aceptando a diputados que se consideran tránsfugas, aunque el argumento de los magistrados fue que hicieron el cambio antes de entrar en vigencia esta norma. Bueno, a ver, María Dolores, hiciste varias preguntas, así que primero voy a responder la de mi opinión acerca de la LEP. Para mí, en el 2016, para mí ya era la legislación electorera y de pandillas politiqueras. Y después de las modificaciones que pasó Mario Taracena y que se supone fueron impulsadas por Todd Robinson y que ahora se quejan los diputados de estas después de que ellos las aprobaron, en lugar de mejorar la legislación, empeoró. O sea, si antes era una legislación que atraía a los peores representantes de la sociedad, ahora pienso que atrae con contadas excepciones, porque no quiero caer en una falacia, pero atrae a lo peor de lo peor. Y lo peor de todo es que ni siquiera podemos, dentro de estas reformas, conocer entre lo nuevo si de casualidad hay algo bueno por tanta restricción que le pusieron a la ya de por sí legislación electoral, porque no la podemos llamar ley. Ley sería si fueran generales, universales, abstractas e impersonales. Y es ahí donde entonces voy a todos los recursos que tú mencionas que han interpuesto, el más reciente del Movimiento Cívico Nacional, que se suma a cualquier cantidad de otros recursos. Pues es obvio que dentro de una normativa como la que tenemos hoy, rigiendo las elecciones, pues se dé, considero yo, todo este tipo de reclamo en los tribunales, porque ni siquiera nosotros mismos cuál es, ni siquiera el Tribunal Supremo se ha dado criterios o conocen a ciencia cierta qué es realmente lo que deben de hacer. De nuevo, para mí, elecciones como esta nunca las había visto y cuando te esperan que pronostiques qué va a pasar es complicado, partiendo sobre todo del hecho de que dos, o yo diría las tres candidatas que se supone, como ya lo han repetido muchas veces, las tres candidatas que van en primer lugar en lo que respecta a la intención de voto, las tres candidaturas al final no sabemos si van a lograr llegar no digamos a la segunda vuelta, a la primera vuelta, y con la situación de Suri, que ya llegó la apelación del Tribunal Supremo Electoral a la Corte de Constitucionalidad, la Corte que se tiene que integrar como Tribunal de Amparo de Segunda Instancia, por eso es que son 7, repito, los que forman parte de esta, vamos a decir, esta Corte de Constitucionalidad ampliada, y la situación de Tel Maldana, que ya hoy decidieron conocer el fondo de 3 de los recursos de nulidad que presentaron en el Tribunal Supremo Electoral, bueno, y que en cualquier momento los gringos le pueden caer a Sandra Torres. O sea, no sé
¿Qué deberíamos de estar viendo? Intentar hacer los planes de los que vienen en cuarto, quinto y sexto lugar. En fin, definitivamente son unas elecciones complicadas y además de complicadas, importantísimas para los guatemaltecos. Estuardo, ¿cómo impugnaciones, la ley electoral, las reformas a esta ley, las impugnaciones contra los diputados tránsfugas? Es que la ley electoral y de partidos políticos fue parte de toda una estrategia que ya se tenía establecida, la cual incluía la Contraloría General de Cuentas, incluía, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, también el poder dentro de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, y esta estrategia básicamente lleva al partido que por conocimiento, por número de que tiene ya de campañas, obviamente era el más conocido. Todos los diputados, como explicó Marta Yolanda, acusan a lo malo, y no solo lo malo, sino la maldad de los cambios a la ley electoral y de partidos políticos a Mario Taracena, porque estos se dieron en el tiempo cuando Mario era presidente del Congreso. Que fue el primer año de esta legislatura. Exactamente, pero lo que sucedió es que y eso lo cuentan los diputados, o sea, no es primero llegan a un acuerdo en la ley electoral y de partidos políticos, en jefes de bancada. La lógica siempre funciona en el Congreso, que de jefe de bancadas va al pleno y el pleno ya sabe, los jefes de bancada van a llevar hacia adelante cómo va a votar el pleno, cómo van a votar sus partidos. Entre ese camino, entre jefes de bancada y el pleno, es que hay cambios. Pero los cambios fueron tan extraños que dicen los diputados, ya no lo leímos porque ya habíamos acordado en jefes de bancada y nuestras bancadas que íbamos a aprobar eso. Y ponen un ejemplo. Precisamente el que tú mencionabas, el de transfugismo, es el 205C. ¿Verdad? En realidad iba a ser igual que al 206, y el 206 sí no lo tocaron porque es transfugismo de alcaldes, y el 205C sí lo tocaron porque hay ellos querían básicamente decirle a los de la UNE, miren, mucha nadie se va a ir del partido porque va a pasar una ley y los que se van no va a poder ser electos, porque los vamos a hacer como tránsfugas. Y entonces nadie se fue, y si te das cuenta nadie se fue de la UNE, creo que algunos lo echaron. Entonces ese es un cambio, pero el cambio del voto nulo, la no aceptación de por ejemplo, el voto nominal, en lugar de votar por listas, votar por personas. O sea, ahí tenemos nosotros también un montón de cambios que se hicieron, y esos cambios, la ley es un mamarracho. Que el Tribunal Supremo Electoral, y no lo estoy defendiendo, pero el Tribunal Supremo Electoral es solamente el que ejecuta una ley que aprobó el Congreso. De ahí los del Congreso no la leyeron, la pasaron mal y todo eso, pero es el Tribunal Supremo Electoral, y nosotros los votantes tenemos que molestamos a la ley para entenderla. Entonces aquí hay que ir al 237, hay que pasar el 206, hay que pasar el 205C, hay que pasar el 196, hay que pasar el 200, y en el 200 te da los tres sistemas. En los tres sistemas, vas con sistema en 201, 202 y 203, y regresas entonces a todas las bases que tiene la Constitución. Eso. Y yo me estaba estudiando la ley, no tanto por el reto que representa la ley misma, sino porque al final del día es lo que me gusta hacer a mí. Entonces, ahí hay un error de una ley que está mal hecha. Creo que el primer objetivo del nuevo gobierno, quien quiera que sea, va a ser cambiar la ley electoral y de partidos políticos. Y ojalá en ese cambio podamos hablar de ya lo que siempre se ha pedido desde el 2015, que es el voto uninominal directo. Pero María Dolores, si te percatás, ¿te acordás que se habían hecho distritos? Se había diseñado un sistema de distritos. Y eso fue declarado inconstitucional por la misma CC. Ese sistema de distritos, aunque lo metamos otra vez, ahora no vaya a hacer que cambien la forma de pensar, va otra vez a ser declarado
inconstitucional. Que no me extrañaría tomando en cuenta las resoluciones contradictorias que ha tenido la Corte. Así que Correcto. Podría pasar dependiendo también de la opinión pública y dependiendo también de que la ciudadanía esté atenta. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, escenarios. Hoy salió publicado en Prensa Libre un audio que se filtró. Y este audio se supone que es el audio, o al menos esto es lo que dice la nota, es un audio entre Gustavo Alejos y Sandra Torres hablando acerca del financiamiento electoral. Al parecer es en este contexto donde se da este audio. Esta fue una de las solicitudes que hizo el Ministerio Público pidiendo quitar el antejuicio el privilegio de antejuicio a Sandra Torres, que no fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia. Cuando regresemos del corte, hablemos de estos escenarios. Regresamos. Libertópolis.com. Libertópolis.com. Ideas con valor. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y tengo la fortuna de tener en este programa a mis compañeros de micrófonos, Marta Yolanda Díaz Durán y a Estuardo Zapeta. Muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente, gracias. Mientras hablábamos de la ley electoral y hablábamos de todos estos temas, resulta que pues hubo un leve sismo, el cual nos dice José Calderón, dice mi hermana que está temblando. Le digo que se debe a que están tres genios juntos. Tiemblan los politiqueros. Muchas gracias, José. Muchas gracias por tu mensaje. Escenarios. Se filtra, hoy sale publicado en Prensa Libre un audio de Sandra Torres con Gustavo Alejos, en el cual se habla acerca del financiamiento electoral. Y este audio, pues, fue una de las pruebas que utilizaba o que decía el MP que era suficiente para quitarle el antejuicio a Sandra Torres, lo cual la Corte Suprema de Justicia dijo que no. Sin embargo, pues el audio se filtró y ya es de conocimiento público, en el cual pues hay una conversación en la cual hablan acerca de toda la recaudación que están haciendo y al parecer no fue registrada. Y digo al parecer porque pues no se ha hecho las investigaciones correspondientes y tampoco se ha llevado a juicio a Sandra Torres por este caso. ¿Cuáles podrían o consideran que podrían ser los escenarios? Yo manejaba varios escenarios. Una, van las tres, que son las que encabezan las encuestas, que por cierto, no podremos saber nada de encuestas durante 15 días antes de las elecciones, debido a estas reformas. En uno de mis escenarios van las tres, en una, ninguna va, en otra va Suri y Sandra, o sea, no va Telma. En la otra no va Sandra y en la otra no va Suri. ¿Qué piensan de estos escenarios que se manejan? Y si al final también va a ser alguna diferencia o esto es más de lo mismo. En España, en Madrid. En Madrid. ¿Estás por ahí, Marta Yolanda? ¿O Estuardo? Sí, María Dolores, aquí estoy. Estoy aquí, sí, pues, ¿me escucho, María Dolores? Sí, ya te estoy escuchando, escucho a los dos. Ahora, ¿quién quiere echarse ese trompo a la uña? Si querés comenzar, Estuardo, y luego voy yo. Me imagino que vamos, pues bueno, adelante, Zapet. Bueno, ahorita, pues sí, yo he escuchado el audio, y consta que no solo han salido audios de Sandra, habrán salido audios de otros candidatos, pero es obvio que ella, por ir en algunas encuestas a la cabeza, es a quien todo el mundo quisiera bajar. Y yo aquí lo que estoy viendo es que hay una presión enorme por judicializar todos los casos y llevarlos y empujarlos a los tribunales, porque parece que en los tribunales se tiene algunos arreglos, y eso tal vez es lo más triste, ¿verdad? Uh-huh. Que los tribunales tengan arreglos
que no es como nosotros pensamos el sistema. Pensaríamos en imparcialidad, en justicia, en legitimidad, en legalidad, en ley aplicable a todos, neutra, impersonal, todas las cualidades de la norma. Pero, pues, el otro problema que tenemos, y aquí es donde tenemos que entender el contexto en el cual salen todos estos casos, es que este mismo año estamos en la elección también de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos las cortes, por ahí me estaban diciendo que van a ser más de 250, ¿verdad? Jueces y jueces de instancia, y bueno, vamos a tener un recambio en varios de los sistemas. Entonces, aquí es donde también quienes quieren entrar y quienes están y quieren quedarse tienen sus intereses, y lo que decía Marta Yolanda es correcto. El nivel de politización de las cortes, no lo decías tú, María Dolores, el nivel de la politización de las cortes es tal que cuando llega un caso, el caso ya llega politizado, no porque el caso sea político, sino porque la corte ya está politizada. Y en esta carrera, no solo por elegir presidente, alcalde, diputados, sino magistrados, y por elegir a todos los jueces y todo eso, por supuesto que hay intereses. Ya no miramos a un rey del tenis, pero no sé cuántos reyesitos del tenis, o reyes del kite, o reyes de lo que sea, anden alrededor. Posiblemente el encarcelamiento del rey del tenis, al rey del tenis se le conocía porque era fácil verlo, pero los otros que no son fáciles verlos es interesantísimo. Y te voy a poner un ejemplo: la despedida que le van a dar al presidente del Colegio de Abogados, que tiene un gran juego en esta cosa de magistrados y en la corte y todo este merengue, ¿verdad? Es de tal magnitud lo que le van a dar en Huehuetenango, que van a llevar hasta la Sonora Dinamita, cena gratis para todos, y es solo la despedida del presidente del Colegio de Abogados y Notarios. Uno dice, ¿de dónde sacan tanto pisto? ¿Cuánto cobra la Sonora Dinamita por una presentación? Y entonces ahí el gremio está jugando a política, y entonces cuando miras los gremios que quieren aspirar a las magistraturas, a las cortes y todo eso, también son partidos políticos en potencia, pero no son partidos políticos y están jugando una elección, pero que les conviene también apoyar a alguien dentro de los partidos políticos porque quieren entrar en mancuerna a gobernar a partir de enero del próximo año, pues. Lo cual me lleva a otra pregunta, y en algún momento me la contestarán, que me hace uno de nuestros radioescuchas, que se nos cortó. Por favor, llama a Estuardo porque yo no lo estoy escuchando. ¿Sí? Ok. No, yo estoy aquí. La cuestión es que paré de hablar. Ok, perfecto. Perdón, es que te veía... Parece extraño, ¿verdad? Pero bueno. Te veía hablar, pero no te escuchaba. Pero gracias. Una de las preguntas que nos hacen precisamente es respecto a las cortes. ¿Cómo lograr que las cortes sean imparciales? ¿No quieres escuchar mi lectura de los escenarios? Sí, quiero escuchar tu lectura, y si puedes agregar esta pregunta, porque también se la voy a hacer a Estuardo, respecto a las cortes. La imparcialidad de las cortes. Entonces, escenarios, Marta Yolanda, y las cortes en estos escenarios, obviamente. Bueno, primero, en lo que respecta a los escenarios, voy a hablar de probabilidades de participación. Creo que de las tres, la que menos probabilidades tiene de participar es Suri Ríos, porque en la Corte de Constitucionalidad de entrada ya sabemos que tiene un voto de contra. Gloria Borges, y que ya fue capaz de juntar los 4 votos que necesita de los 7. Tiene 2 votos que generalmente han acompañado en las decisiones que toma la Corte de Constitucionalidad. Un voto oportunista del licenciado Matabella, porque al final debe las probabilidades que tienen, imaginarán ellos las sortes de y Bolivia, que es un procedimiento público, y así hay que decir las cosas ¿Me escuchas, Marta? Contra, imagino yo de porras con la cola machucada. Vamos a ver si en el caso tiene alguno de estos indicadores el razonamiento del voto que tener que hacer
va a ser histórico, va a quedar dentro de una decisión que algún día va a ser estudiado, y a lo mejor tienen todavía un poco de orgullo ellos dos y se atreven a ir en contra de la decisión de Gloria Porras. Pero creo que si Suri no se apresura a poner un recurso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues va a ser muy difícil para ella participar. Entonces considero que sus probabilidades se reducen. No digo que no tenga todavía probabilidades de participar, pero la apelación del Tribunal Supremo Electoral, aunque se haya convertido el Tribunal Supremo Electoral en juez y parte de la discusión, eso sin duda considero afecta a Suri Ríos. Y Tel Maldana, pues dependerá cómo resuelvan los 3 recursos de nulidad que sí aceptaron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de que ella pueda participar, pero cada día que pasa es un día menos que pueda hacer campaña política, y mientras todos los enanos, como se les llaman al resto, van corriendo porque están esperando que las 3, ellas, que no compita Sandra Torres, ni Suri, ni Tel Maldana. Pero aunque participara Sandra Torres, pienso que los que vienen después consideran que es tanto el voto en contra que tiene Sandra Torres, que efectivamente el que va a ser el próximo presidente de Guatemala es quien logre llegar a segunda vuelta con Sandra Torres, porque va a ser en segunda vuelta. Yo veo muy poco probable que Sandra Torres pueda ganar. Esa es mi opinión. Ahora, en lo otro que no hemos todavía mencionado, María Dolores, y es muy importante, y me lo recordaba precisamente lo que comentaba Estuardo, de todo este despilfarro y gastos de dineros como ese de traer hasta la Sonora Dinamita a una despedida, imagínense, de un presidente, que yo no estaba enterada de esto que nos contaba Estuardo. Entonces, eso más estos audios que ya, como dice Estuardo, habíamos escuchado algunos, que fueron los que no aceptó la juez, precisamente por suponer que tenía Sandra Torres, tiene el privilegio del juicio. Hay un dato muy importante que no hemos mencionado, y es la influencia de los narcos. Son los que hoy sustituyen al rey del tenis y a los otros, los narcos. Por eso hemos hablado que estas son las narcoelecciones. Entonces, imagínense ustedes, se oyen sonidos extraños detrás de M&Y, detrás mío no son. No, ya lo corregimos. Yo estoy solita para acá, pero bueno, hoy sí me hizo reír Carol Piedrasanta, pero pienso que ya se fueron, ese feedback que teníamos, ¿ya se fue o todavía se escucha, María Dolores? Ya lo resolvimos. Y me gustaría, Marta Yolanda, que tú sabes cómo es la radio, ustedes los dos saben cómo es la radio, sí. y se me va el tiempo, pero no quiero que se me vaya el tiempo sin que ustedes me hablen o me cuenten su visión o lo que ustedes ven, su análisis con respecto a los diputados, porque también el Congreso es muy importante y casi han pasado desapercibidos, a no ser por estos diputados que fueron inscritos y que hubo recursos en contra de estas inscripciones porque los consideran tránsfugas. No se sabe mucho de las listas de los diputados. ¿Cuál es el análisis que hacen al respecto? ¿Sigo? Sí, adelante, Estuardo. Sí, aquí estoy yo. Adelante. Mira, los diputados básicamente vamos a tener un Congreso muy disperso, y esa es nuestra, cuando miran los números ahí de los partidos y la dispersión porcentual, estamos con diputados dispersos, diputados poco preparados, y hoy sí tenemos la guerra de los clanes, porque muchos van a ser clanes que entren a luchar por eso, ¿verdad? Entonces, este es mi análisis de los diputados, ¿verdad? No vamos a tener un Congreso mejor, vamos a tener un Congreso igual o peor. Y a decir igual
Y ya decir igual es decir que va a ser malo, peor puede ser muy malo, pero es que lo que dice Marta Yolanda es una teoría que yo le he puesto el síndrome de Jimmy para presidente, que si Jimmy ganó así de pura guasa en el 2015, cualquier enano que se meta ahora contra Sandra le va a ganar, ¿verdad? Porque Sandra ya perdió una vez, y sí, eso se llama el síndrome de Jimmy, pero hay que ver qué enano se mete, hay que ver también, digamos, la fuerza que tiene, y el enano, pues, no sé si jale muchísimo, pero el enano que se meta, digamos, de no participar Suri, que es lo más probable que no vaya a participar, Telma ya va atrasadísima en campaña, y aunque ya va casi 2 semanas atrás, y llegue entonces alguien más y juegue pero ese que juegue, y digamos que es correcto, entra un enano versus Sandra pierde por el antivoto y el enano gana. Y digo el enano porque todos, sí, de ahí después de las 3, todos, no, bueno, hay otra mujer que es Sandra Cabrera, de los que roban Telma luz. Cabrera. Va. Telma Cabrera, perdón. Telma. Digamos que gana un enano. El enano necesita del Congreso. Así es. Y ojalá haya aprendido la lección de Jimmy, que Jimmy lo primero fue pelearse con el Congreso, y ahí no estaba el Congreso, y tuvo que ir casi que arrastrándose a pedirle pelo al Congreso. El presidente, cualquiera que gane, no puede desechar al Congreso, por más Congreso desgraciado, maldito, sabandija inmunda, basura, escoria, lo que queramos, es el Congreso. Y por mucho estiércol, ese es lo que sea el Congreso. Ese fue el Congreso que elegimos, esa fue nuestra decisión, y lo elegimos porque al final del día, nos dieron un menú ya preseleccionado, que es el sistema como lo tenemos en Guate, y entonces de la preselección nosotros tenemos que elegir, porque si fuera nuestra elección no elegiríamos a esa gente, no elegiríamos al marihuano, no elegiríamos al patojo macreado, no elegiríamos a la tránsfuga, no lo haríamos, pero se meten porque van en lista. Entonces esa fue una cosa que obviamente hay que cambiar en las siguientes elecciones. Pero con ese Congreso vamos a tener que trabajar, con ese Congreso vamos a tener que echar punta. Gente que no sabe sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir, pero que van a ver un presupuesto de tal magnitud que creo que el próximo presupuesto va a ser de 85,000 millones o algo por ahí. Ojalá se me tuerza la boca, ¿verdad? La recaudación más baja, porque no va a crecer la economía, y con un presupuesto abultadísimo, ¿verdad? Porque todos quieren pisto, todos quieren repartir botín. Marta Yolanda, el Congreso. Sí, el Congreso, siempre lo he dicho, el Congreso es el más importante, y yo por supuesto no quiero que se le achicharre la boca a mi amigo Estuardo Zapeta, pero espero que no vaya a ser ese presupuesto. Pero ya que Estuardo lo está mencionando, una de las notas precisamente de hoy es que ya empezaron, imagínense, apenas estamos a 27 de marzo y ya empezaron a preparar el presupuesto de malgasto y despilfarro para el año entrante. Esa fue una de las notas de hoy. Bienvenida, Marta Yolanda, bienvenida. Sí. El botín es lo primero que hay que ver. Sí, el botín es lo más importante para ellos. Pero yo solo quisiera mencionar, porque estoy viendo la transmisión en YouTube, y Alfredo Carías, le quiero responder porque me parece ingenuo, haciéndome él creer a mí ingenua, porque dice, lo que está M&E, estas narcofiestas han existido desde el tiempo de inicio. Probablemente han existido desde antes del inicio, Alfredo. Pero lo que no debemos de negar, y esto es muy, me parece muy delicado, el intentar minimizar, como lo hace nuestro apreciable oyente, el hecho de la relevancia principal que toman hoy como los financistas, los narcos, lo que en tiempos anteriores, a pesar de que por supuesto existen conocidos, hasta en particular diputados que se las dan de ínfulas de muy honorables, que han sido financiados por narcos. No se diga alcaldes, donde ahora ya hay narcos que son alcaldes en Guatemala, pues eso es más que obvio. Pero la diferencia, Alfredo, y a los oyentes que no han puesto atención a este punto,
es que antes por lo menos había financiamiento legítimo de empresarios o de compañías que habían ganado ese dinero justamente. Hoy, después de lo que ha sucedido en el transcurso de los últimos 2-3 años en Guatemala, el dinero legítimo, o sea, el producto del trabajo y el honrado, honesto, de los que, independientemente de que si sus intenciones eran ser contratistas del Estado y que sería lamentable, o simplemente que no los molestaran. Yo conozco a muchos que apoyaban a los políticos simple y sencillamente para que los dejaran trabajar. No tenían ningún objetivo de que les dieran algún privilegio. Lo que querían era que los dejaran trabajar en paz. Entonces, por eso les daban dinero a la mayoría de los partidos políticos. Hoy, no. Hoy, la mayoría del dinero lo están aportando los narcotraficantes. Y los narcotraficantes del siglo pasado, dentro de todo, no eran los narcotraficantes de hoy, que a cualquiera se lo vuelan. Hasta por lo que yo estoy diciendo acá. O sea, la violencia que ese convertir, particularmente a raíz de las decisiones que toma Zedillo en México, y María Dolores lo recordará mejor, de salir a combatir a los narcotraficantes, y lo hizo que esta guerra, la violencia de esta guerra contra los narcos, se incrementara de una forma exponencial. Entonces, de nuevo, veamos dónde estamos y lo complicado que va a ser este año para nosotros. Estuardo mencionó lo de las elecciones de las cortes de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, que también es un punto muy importante, que por cierto hoy una de las notas también es que están cuestionando que por qué convocaron a las comisiones de postulación con tanta anticipación. Que nosotros también en su momento comentamos como que era algo extraño. Cuando yo lo investigué, yo sí creo que hay un intento de manipulación. Sí pienso que uno no debe ser ingenuo y que el hecho de anticiparlas tanto implica a los actuales diputados tener cierto control entre aquellos que busquen llegar a ocupar un cargo, ya sea en la Corte Suprema de Justicia o en la Corte de Apelaciones. Así que, aunque por supuesto la excusa que están dando de que es para que no les agarre tan la presión de las comisiones de postulación, es cierto. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué pasa con estas Así es, desafortunadamente el tiempo y muchas gracias por haber aceptado, se nos fue volando. Me quedan 2 minutos, uno para cada quien. ¿Con qué les gustaría concluir? Inicias, Estuardo. Yo voy a votar nulo. Yo no le digo a la gente cómo votar. Claro. Pero yo voy a votar nulo porque creo que es mi forma de reclamar. Que con los mismos candidatos se puede no me importa. Es mi forma de decir estoy en contra de este sistema. Yo voy a votar nulo en todas las papeletas. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Estuardo. Marta Yolanda. Yo solo decir que tiene razón José Paul Alvarado Robles. Yo me confundí. Fue Felipe Calderón, correcto. Así es, Felipe Calderón, sí, eso te iba a decir. Sí, fue Felipe Calderón quien inició esta guerra contra el narcotráfico. Alvarado, gracias por señalarlo. 1 minuto. Y bueno, yo que estoy impulsando en particular el voto nulo para el Parlacén, del que no hablamos. Salgamos por lo menos del Parlacén. Es tan poco relevante que ni siquiera lo tenemos en cuenta. Pero tenemos que salir de ellos. Tenemos que salir de ellos, efectivamente. Y de nuevo, lo más probable es que para el presidente también, pero lo que yo quisiera encontrar es alguien por quien votar para diputados, porque si no encontramos a alguien por quien votar para diputados, ya sean alguno con ideas claras o los menos peores, seguimos empeorando. No tenemos que encontrar dentro de la paja la aguja perdida. O sea, yo sé que es como buscar una aguja en un pajar, vaya. Eso es lo que trato de decir. Pero particularmente el Congreso
es vital y yo espero que logremos encontrar dentro de todas las propuestas algo que nos permita tener, por lo menos, aunque sea una, yo qué sé, pero me parece importantísimo el Congreso. Gracias a Marta Yolanda, gracias a Estuardo por haber estado con nosotros en este programa. Y bueno, una de las preguntas que me queda y que me haré y reflexionaré al respecto es, primero, si con este sistema que cada vez va peor, el no decidir por el Congreso nos va a hacer un Congreso venezolanizado. Y cuando digo de un Congreso venezolanizado, me refiero a un Congreso donde llegaron los que nadie votó por ellos porque la gente ya estaba harta. Así que muchas gracias a Marta Yolanda, muchas gracias a Estuardo, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Seguiremos haciendo estos programas el último miércoles de cada mes, pues por lo menos en lo que resta de aquí a las elecciones. Que tengan una excelente noche. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios y muchísimas gracias a todos ustedes. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.